Irak y dices que esta ha sido una guerra muy mal contada. ¿Por qué? Yo creo que en Irak lo que hay es mucha noticia pero muy poca información. ¿Por qué? Porque todos los días de una manera u otra hay un espacio o en un noticiero o en un diario dedicado, aunque sea unas líneas contando: explotó un carro bomba, murieron tanta cantidad de personas, tantas otras quedaron heridas. Sin embargo, cuando ya falta muy poco para que se cumplan 7 años de la invasión y la posterior ocupación a Irak, hay poca información, porque, por ejemplo, hay gente que pregunta: ¿está todo bien en Irak, no es cierto? ¿La guerra se terminó? Entonces a mí nos da la impresión a muchos corresponsales que el discurso en el 2003, cuando se dijo la guerra ha terminado, es el discurso que ha quedado impregnado en la sociedad o en la opinión pública. En 7 años han muerto 1 millón de civiles en Irak. Se ha destruido el tejido social. Se habla de una guerra civil, pero es una guerra civil que se ha usado desde el inicio de la ocupación con fines estrictamente políticos, que era balcanizar Irak, es decir, dividirlo en 3, justamente para debilitar en su momento a los basistas o a los sunitas y beneficiar a los kurdos en el norte o a los chiitas en el sur. Todo siempre cruzado por los intereses económicos fundamentalmente y geoestratégicos. Por ejemplo, hoy en Irak no hay anestesia para sacarse una muela. Y estamos hablando de un país que no está bloqueado como en los años 90. Hay niños con desnutrición, hay niños que tienen niñas con cáncer de mamas, niñas de 9 años. Las consecuencias humanas son terribles. Cuando empezaron a secuestrar periodistas, y no está muy claro quiénes los secuestran, aunque todo el mundo dice sí es Al-Qaeda, pero como cualquiera puede ser Al-Qaeda, y esto en definitiva resiente que justamente se sepa la verdad de lo que está pasando en Irak, los medios por una cuestión de seguridad han prohibido o han decidido que sus corresponsales no vayan a Irak. Esto ha sucedido después, por ejemplo, de los secuestros de Giuliana Sgrena, que es una periodista italiana del Manifesto, de Florence Benot, de una periodista francesa, o sea, de casos muy específicos donde los medios, inclusive asesorados por sus gobiernos, han decidido que no vayan sus corresponsales. Por eso esto también influye en que este conflicto sea en los últimos tiempos el peor contado. También el hecho de que los periodistas hayan ido empotrados o embed, en muchos casos y sobre todo en los últimos años, hace que solamente se cuente una parte de la historia, pero que no haya acercamiento con la población. ¿Y qué errores cometen los periodistas? Quizás se convierten en protagonistas de las historias. El periodismo tiene una responsabilidad social y el periodismo tiene un sujeto, y el sujeto son los otros, no el periodista como protagonista o el periodista estrella. Lo estoy viendo en muchos diferentes casos, pero a veces en los conflictos, por la espectacularidad en la que se envolvió la vida de los corresponsales de guerra o de los periodistas en zona de conflicto o por los ambientes en los que se mueven, a veces es aprovechado por personas que trabajan de periodistas para satisfacer sus propios egos, para alimentarlos o para convertirse en ídolos con pies de barro, en realidad. En algunos otros reportajes han mostrado también otro Irak, que no es siempre el de la guerra, sino que intenta salir adelante. ¿Crees que falta un poco esto en los medios, ver la normalidad de los lugares de conflicto como eso? Es muy difícil trabajar en Irak o en cualquier zona de conflicto, y es difícil también trabajar sobre estas historias, ¿no? Pero es que las encontrás, uno encuentra este tipo de historias. Son las historias de la superación en medio de las peores situaciones que puede atravesar el ser humano. Yo he visto la crueldad más absoluta en las guerras, pero también he visto las historias de vida de mayor superación, de una superación que no hace solamente al hecho de abrirse camino y seguir viviendo, sobreviviendo, sino de una superación emocional y mental. ¿Tú has estado cubriendo en la frontera de Gaza
esta especie de bloqueo que hubo, ¿cómo lo viviste? Cuando empieza la operación Plomo Fundido, a fines de diciembre de 2008, inmediatamente nos trasladamos a Jerusalén y de ahí obviamente al Paso de Erez para poder ingresar, o sea, el objetivo de todos los corresponsales era ingresar a la Franja de Gaza. Y lo que pudimos observar ahí, que no nos dejaron ingresar hasta 2 días después del cese de fuego, en enero, después de 32 días de ataques contra la Franja de Gaza, lo que se pudo comprobar es la creación de un nuevo cerco mediático por parte de las fuerzas militares israelíes, algo que no había sucedido anteriormente. Esto se habla como del perfeccionamiento de la censura, como pasó en el 2003 en la guerra de Irak, cuando se implementó ir empotrado o ir embed, que los periodistas o los corresponsales fueran con las fuerzas militares, que de alguna manera, no de alguna manera, hay obviamente una censura y una parcialidad en la realidad que uno está cubriendo, aunque uno siempre cubre una parte de la realidad, pero obviamente vista desde el punto de vista de los militares. Se repitió algo parecido a esto de estar empotrado. Te entregaban unos números, inclusive vos podías estar con un equipo, periodista, camarógrafo, pero le daban números diferentes a los periodistas y a los camarógrafos, o al fotógrafo y al periodista. Era un sorteo como una lotería y podían ingresar 8 que supuestamente estaban elegidos al azar. Ingresaban a la Franja de Gaza junto con militares israelíes y le daban un paseo, un recorrido guiado por las zonas que las fuerzas militares israelíes consideraban que tenían que ver los periodistas. Por supuesto que no eran los lugares atacados, no eran los lugares donde se había utilizado fósforo blanco o uranio empobrecido o armas prohibidas como el dime. Este tipo de censuras o el hecho de que nosotros no pudiéramos cubrir lo que sucedía en ese momento en Gaza era la llave de la impunidad. Claro, lo que no podemos contar, lo que no podemos mostrar, no existe. Afortunadamente pudimos ingresar 48 horas después del cese de fuego y aunque quisieron censurar, como ha sucedido en muchísimos otros lugares del mundo y en muchísimos otros conflictos, las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, que es una constante en todos los conflictos, porque hay cuerpos legales que protegen a las víctimas civiles, que protegen inclusive a los periodistas, como sujetos civiles de este derecho, y todos, absolutamente todos, son violados en forma consuetudinaria y constante en los conflictos armados. Que el hecho que nos censuren significa que la prensa sigue siendo un vehículo importante para denunciar este tipo de violaciones, porque si no fuera así, no nos censuraría. Dentro de tu trabajo, que vas a tantas zonas de conflicto, ¿dónde encuentras un poco la esperanza y dónde la desolación? Se encuentra la desolación más profunda cuando uno ve el accionar de seres humanos que matan hasta la misma muerte, que están tan llenos de odio, de desesperación, que están impregnados de tanta locura, de tanto sectarismo. Esto está impregnado en todos los conflictos. Uno ve que está enceguecido el ser humano. Y por otra parte, es exactamente lo contrario. Uno ve los actos de amor más inconmensurable, de solidaridad, de esperanza, de salir adelante. Se muestra en forma de entretenimiento la guerra o el conflicto. Por eso a veces no tenemos plena conciencia como sociedad de lo que significa una guerra o un conflicto, porque parece un entretenimiento que pasa por televisión, y eso se vio muy claramente en la primera guerra del Golfo, cuando se decía que se observaba la guerra sentado en un sillón del living como si fuera un videojuego. Las guerras son reales, los conflictos son reales.